Te saludo en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día que Dios nos ha concedido de poder estar juntos y poder compartir nuevamente una palabra de Dios. Una palabra que en esta hora ha de fortalecer nuestra fe, ha de fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu. Y la palabra se encuentra allí en el libro de Hebreos. Si tú tienes la Biblia a mano, dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 de la siguiente manera: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios Padre. Gloria a Dios. Vemos, ¿no es cierto?, que estamos en este mundo corriendo una carrera. Y todos aquellos que se alistan para correr una carrera siempre tienen una meta. Y esa meta que tiene el cristiano es Cristo Jesús. La importancia de poner nuestra mirada en esa meta para seguir adelante. El autor de los Hebreos nos recuerda que estamos corriendo esta carrera, como dice la palabra, en un estadio espiritual, rodeado ¿de qué? De corredores anteriores. Aquellos que corrieron antes que nosotros y que ahora están observándonos y ver el triunfo de la fe. Esa gran nube de testigos que habla aquí la palabra del Señor está compuesta por personas que se mencionan en el capítulo 11 del mismo libro de los Hebreos. Y vemos allí su fidelidad, esa fidelidad que ellos sostuvieron, que es un estímulo para nosotros en este entonces. No luchamos solos, ni somos los primeros en luchar con problemas que afrontamos. Otros también han participado, dice la palabra, en la carrera y han ganado. Y su testimonio es el que nos anima a nosotros en esta hora a poder correr y ganar. Tenemos que seguir corriendo y ganar, ya darnos por vencedores, por victoriosos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús fue el que venció en la cruz del Calvario. Nuestra carrera, dice la palabra, se corre en un estadio llenos de atletas victoriosos. Es decir, que aquellos que nos están mirando en ese estadio espiritual ya corrieron esta carrera que estamos corriendo tú y yo. Y ellos fueron victoriosos, fueron vencedores, porque pudieron vencer obstáculos, pudieron vencer problemas, dificultades, tormentas de la vida y todas las cosas que nos pasan a ti y a mí también. Ellos también eran seres humanos como tú y yo, con los mismos problemas, con las mismas deficiencias, con los mismos defectos, con las mismas alegrías, con las mismas tristezas, pero todos ellos pudieron soportar y superar todos estos embates de la vida. Y eso es lo que ellos nos están instando en el espíritu, a poder seguir nosotros adelante, porque tenemos una meta. Y esa meta que tuvieron ellos también, que se llama Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. La cual dice la palabra de Dios que hemos de cobrar valor. Tenemos que recobrar el ánimo y el valor, porque estos cristianos bíblicos que dieron sus vidas para ganar la carrera, gloria al Señor, están esperando que tú y yo también la ganemos. Gloria a Dios. Y vamos a enfocarnos en un punto principal que nos habla la Escritura y que la hemos leído en esta hora. Dice, ¿cómo debemos nosotros correr esta carrera? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nombrar algunos de los obstáculos que tú y yo podemos encontrarnos en la vida. Y debemos de tener en cuenta. Dice que el atleta cuando se prepara, él se prepara bien, físicamente, ¿no es cierto?, emocionalmente, se alimenta bien, hace sus ejercicios y bueno, todas esas son cosas que como cristianos nosotros también debemos de prepararnos.
Pero una de las palabras que nombró la Escritura en esta tarde era de despojarnos. Dice, despojaos. Así hemos leído en la palabra. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, que un atleta se tiene, ¿no es cierto?, el que despojar de todo aquello en la cual le puede producir un peso extra sobre su vida. Por ejemplo, ellos en la antigüedad corrían, ¿no es cierto?, con una especie de túnicas, de cosas así que se usaban. Su vestimenta era diferente, en la cual ellos tenían que ataviarse bien para no enredarse los pies en esas vestiduras que ellos tenían. Entonces, ¿cómo tenía que ser esa vestidura? Esa vestidura tenía que ser ligera, liviana. ¿Para qué? Para que ellos pudieran correr con agilidad y, dice la palabra, y velozmente. Porque si no era así, podían producirse, ¿no es cierto?, allí algunas cosas que le harían perder la carrera. Entonces la vestimenta de los atletas era de esta manera, de no enredarse con las vestimentas, llevar el menor peso posible sobre sus vidas. Y ahora, mirando cómo tiene que ser el cristiano, qué debe de ponerse el cristiano, dice que el cristiano debe librarse de cualquier, aleluya, de cualquier cosa, por inocente que sea, por la más mínima cosa que a ti te parezca que es insignificante y que nos estorbe para la carrera en la cual estamos corriendo. Que Dios nos ayude. Aquí estamos hablando espiritualmente, hermano. Estamos en una carrera espiritual, estamos en un correr, aunque corremos físicamente en esta vida, vivimos aquí en esta vida terrenal, pero en la vida del cristiano, sus emociones, su vida allí, ¿no es cierto?, psíquica, gloria al Señor, tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor. Y es por eso que tenemos que nosotros observar si en nuestras vidas hay algo, algún pensamiento, hay cosas, ¿no es cierto?, que nos pueden hacer enredar en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, ¿como qué? Podría ser cualquier relación que tú tengas que no te hace bien y que te causa un peso sobre tu vida. Puede ser alguna posesión en la cual tú estás, ¿no es cierto?, quizás allí afligido, que puede venir sobre tu vida cosas que te pueden sacar de la carrera, las emociones o algún hábito que no es bueno para que tú sigas corriendo física y mentalmente bien y que no te frene en lo más mínimo. ¿Cuántas veces hay situaciones en nuestras vidas emocionales que nos pueden frenar y no podemos seguir corriendo la carrera que tenemos por delante? Entonces es por eso que tenemos nosotros que despojarnos también. Así como ellos se despojaban de aquellas ropas que le eran, ¿no es cierto?, dificultosas para ellos poder correr, ataviárselas bien, correr lo más liviano posible para que pudieran de esta manera llegar al objetivo. Dice la palabra que nosotros también debemos de despojarnos, y cuando esta palabra pareciera un poco fuerte, pero nos está hablando de arrancar, ¿no es cierto?, cualquier cosa que nos enriede nuestros pies. Ponte a pensar qué es lo que en esta hora te puede llevar a ti a enredarte los pies. Acá la palabra que hemos leído nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuántas veces el pecado te hace tropezar, te hace enredar en las emociones, en las cosas del corazón, en las cosas de tu mente, para que tú no continúes en esta carrera que Dios te ha llamado a correr? Y es por eso que son cosas que estorban a nuestras vidas y la debemos de arrancar, debemos sacarla
todo pecado que nos asedia, porque el enemigo está siempre al acecho, dice la palabra. Dice que él está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted ha visto algún documental donde los leones allí, ¿no es cierto?, acechan a su presa? Y cuando ellos ven que la presa está, ¿no es cierto?, distraída, está, ¿no es cierto?, descuidada, ellos pueden atacarla con mucha facilidad. Y así es el enemigo. El enemigo te deja que tú te enredes en cosas que a Dios no le agrada, y eso te puede hacer caer en esta carrera en la cual tú y yo necesitamos un esfuerzo extra para poder lograrlo. Yo quiero decirte que si Jesús, el Hijo de Dios, lo pudo hacer, tú y yo también lo podemos hacer. Dice la palabra que Él ha sido un ejemplo, porque acuérdese que Él tenía su parte humana también. No podemos decir, bueno, Jesús era el Hijo de Dios, Él sabía. No, tú y yo también, como Jesús, tenemos esa parte emocional, humana, y Él conoce, porque dice que Él es poderoso para librarnos a aquellos que son tentados. Gloria a Dios. Quiere decir que tú y yo no estamos solos corriendo esta carrera que tenemos por delante. Entonces, una de las cosas que el cristiano tiene que hacer es despojarse de todo ese peso del pecado que nos asedia, que nos acecha, y de esta manera poder quitar de nuestras vidas todas aquellas cosas para poder seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante. Segundo punto, paciencia. Aleluya, paciencia. No se trata, ¿no es cierto?, de correr tampoco por correr, sino de tener un objetivo claro. Tú tienes que enfocarte en aquella meta que es una meta, tiene que ser una meta clara, que tú te identifiques, gloria al Señor. Y esa meta, quiero decirte que es nuestro Señor Jesucristo. Si tú y yo fijamos nuestra mirada allí en esa meta, gloria al Señor, tenlo por seguro que vamos a ser como aquella nube de testigos que nos están mirando en esta hora, que ya corrieron la carrera, pero que están allí, ¿no es cierto?, animándonos espiritualmente para que no perdamos nosotros la fe y seguir adelante. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fija tu atención en Jesús. ¿Esto qué significa? Que no debemos apartar las cosas, nuestros ojos, de aquellas cosas que nos distraen. Hay muchas cosas en el mundo que te llevan a distraerte, a desenfocarte de lo que Dios quiere que tú y yo nos enfoquemos en esta hora. Esta palabra nos sugiere apartar la mirada de algunas cosas a fin de ¿qué? A fin de mirar a una sola. Y esa sola tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El gran ejemplo, como hemos dicho, de fe en la vida que tenemos. Gloria al Señor. Dios no te va a pedir nada que Él no lo haya pasado ya. Si Dios nos pide a nosotros un esfuerzo, es para que tú y yo sigamos esta carrera. Y es para hacernos saber que sí se puede lograr, que sí se puede llegar a la meta que Él quiere que tú y yo lleguemos. Entonces vemos que la vida cristiana implica un trabajo arduo, sí, porque hay cosas que a la carne le gustan. Hay cosas que, ¿no es cierto?, que a la naturaleza humana le gustan, pero que va en contra de los principios y de la palabra que Dios nos habla. Entonces nos requiere a nosotros poner a un lado, ¿no es cierto?, todo lo que nos ponga en peligro nuestra relación con Dios. Si tú y yo sabemos que tal cosa nos hace mal y nos pone en un peligro constante de separación de nuestro Dios, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos, quitarla y enfocarnos nosotros, nuestra mira, enfocarnos en Jesús, el cual te dice, sí se puede. Si yo pude, ustedes también podrán. Entonces, si apartamos nuestros ojos de la meta, nos sucederá lo que le sucedió al apóstol Pedro.
Yo sé que muchos de ustedes conocen esta historia, que se encuentra allí en el libro de San Mateo, capítulo 14, versos 28 y 29. Es allí, trata esta narración donde los discípulos, el Señor los había dejado, les dijo, vayan ustedes a la otra orilla, y el Señor vino a las horas de la noche y los encontró a ellos navegando solos a través de allí, de una tormenta, pero después los vieron a Jesús aparecer sobre las aguas, en la cual ellos se turbaron, tuvieron miedo, creyeron que era un fantasma, y el Señor les dijo, no temáis, yo soy. Y siempre hay uno en el grupo, hay uno de los discípulos que usted ya lo conoce, que es Pedro, con su temperamento allí, con su, ¿no es cierto?, con su valor, gloria a Dios, y pudo decirle, si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Y Jesús le respondió y le dijo, ven Pedro. Y Pedro le creyó. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pedro le creyó y fue hacia Jesús. Jesús venía caminando sobre las aguas y fue, yo creo que el único discípulo que experimentó, ¿no es cierto?, esto tan glorioso de caminar sobre las aguas. Gloria al Señor. Esto era algo sobrenatural, hermano. Y quiero decirte que si tú y yo confiamos en el Señor y le creemos a Dios, también vamos a poder hacer cosas sobrenaturales. Cosas que muchas veces a nuestra mente parecieran imposibles, pero en la mente de Dios todo es posible. Para Dios, dice la palabra, todo es posible. Y cuando el Señor le dice a Pedro, ven Pedro, Pedro fue caminando. Pero observemos que Pedro puso su mirada en la meta, en Jesús, y comenzó a caminar bien, comenzó a ir bien. Pero llegó un punto donde él pudo sentir el viento, donde él pudo mirar otras cosas y se desenfocó de la meta. Sus ojos comenzaron a registrar y a ver lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Y allí fue donde Pedro comenzó, dice la palabra, a hundirse. Se comenzó a hundir. Él estaba bien, caminaba bien, porque la palabra de autoridad de Jesús, gloria a Dios, esa palabra lo sostenía. Hermanos queridos, y yo quiero decirte que la palabra de Dios es la que nos sostiene, porque la palabra de Dios son espíritu y son vida. Y es la palabra, ¿no es cierto?, que lleva vida en sí y lleva poder en sí. Y si tú y yo le creemos a la palabra de Dios, seguramente nos vamos a sostener, pero siempre con nuestra mirada puesta en la meta, puesta en Jesús. Gloria a Dios. Y dice la palabra que esa orden de autoridad fue la que lo mantuvo a Pedro allí estable. Dios no falla. Dios no falla. Nosotros fallamos. Nosotros muchas veces le fallamos a Dios. Pero el ser humano, ¿no es cierto?, cuando saca la mirada del Dios Todopoderoso y la comenzamos a poner en las circunstancias que nos rodean, con seguridad que nos vamos a hundir como a Pedro. Y dice que Pedro comenzó a temer, a tener miedo porque se estaba hundiendo, hasta que le dijo, Señor. Y cuando dijo la palabra y lo nombró, Jesús extendió su mano, dice la Escritura, y lo sacó. Gloria al nombre de Jesús. Y es por eso que en el verso 2 que hemos leído dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No hay otro, no hay otro. El autor, ¿qué quiere decir esto? Que es el fundador, que es el pionero, el consumador, el que, ¿no es cierto?, allí, cuando habla esta palabra, el consumador, se refiere a la conclusión del camino de la fe. Él es todo para nosotros.
Él es aquel, ¿no es cierto?, el autor perfecto, el consumador de la fe, el cual dice la palabra, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él también tuvo que fijar sus ojos en la meta que tenía delante de él, porque él iba camino, ¿no es cierto?, al Calvario también. Dentro de muy poco tiempo, él se encontraría allí, en esa situación, pero él jamás sacó sus ojos de su Padre, de Dios, el cual dice que él no vio el sufrimiento que le iba a acontecer, sino que él pudo ver más allá. Él pudo ver, ¿no es cierto?, el gozo que estaba por delante. ¿Y cuál era ese gozo? Ese gozo era que él iba a salir triunfante, gloria a Dios, como lo hizo, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Es por eso que tú y yo no debemos apartar nuestra mirada de este consumador, nuestra mirada de este autor, nuestra mirada de esta meta que es Cristo el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Fija tus ojos en Jesús. Esta es la palabra que Dios quiere dejarte en esta hora, a través de estos medios. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos seguir adelante en esta carrera que tenemos que continuar. Tenemos que continuar. Sea como sea, tenemos que continuar, gloria a Dios, sabiendo que tenemos una meta delante de nuestro y que tenemos que llegar a esa meta. Es cierto, vamos a tener dificultades, es cierto, vamos a pasar muchas cosas, muchas aflicciones, pero algo es seguro, que Dios está con nosotros. Él no nos ha dejado solos. Y si tú y yo cumplimos con todo lo que la palabra nos demanda, de despojarnos de todas aquellas cosas que acarrean peso sobre nuestras vidas y no nos permite avanzar, no nos permite muchas veces seguir, entonces es hora de que empecemos a sacar todas aquellas cosas que están estorbando en nuestra vida física y espiritual, y podamos tener nuestra mirada en aquel objetivo claro, en aquella meta que es Cristo el Señor, sabiendo que así como hay una nube de testigos mirándonos a nosotros, hay vidas, hay gente a tu alrededor que te están mirando a ti también. ¿Cómo tú caminas? Si tú dices, ¿no es cierto?, que eres cristiano, si tú dices que profesas la fe de Jesucristo, ellos nos están mirando también. Sí, somos débiles, sí, cometemos errores, sí, vamos a tener muchas falencias, pero el asunto es no quedarnos, es volvernos a levantar y continuar. Es seguir la carrera. Te vas a tropezar, te vas a caer, pero tenemos la gracia de Dios, que Dios nos levanta, como levantó allí a Pedro de las aguas, y Pedro siguió caminando junto al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero dejarte esta palabra y que sea de bendición para tu vida, y en los momentos difíciles que tú tengas, tú puedas levantarte en fe y decir: yo puedo, estoy corriendo una carrera y tengo que llegar. No me puedo quedar en el camino, sino que debo de llegar a la meta. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús y oramos por cada hermano, por cada vida que nos piden oración, para que podamos seguir adelante todos juntos, y un día nos estaremos gozando en la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga y la paz de Dios sea sobre tu vida. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo,
el pasado dejo atrás. Solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti. Tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no